Bueno, también como el sábado anterior vimos cómo se calculaba la elasticidad demanda-precio, también hoy vamos a aprender cómo se calcula la elasticidad demanda-ingreso. Y cuando hablamos de la elasticidad demanda-ingreso, expresa el grado de sensibilidad que posee la demanda de un bien o servicio cuando se relaciona con los niveles de ingreso de los consumidores. Es decir, mide la respuesta que se provoca en cantidades demandadas cuando se modifica el ingreso o renta de los compradores. Ahora aquí, si ustedes vieron si se recuerdan del sábado anterior, era demanda-precio, pero era la sensibilidad que provocaba cuando el precio variaba, ¿verdad? Entonces así iba a ser cómo se iba a consumir. Pero aquí no, aquí depende el ingreso que tenga el consumidor. Ahora bien, el procedimiento que se sigue es igual al que se utilizó para determinar la demanda-precio. Vean por qué es importante que ustedes estén constantemente leyendo, estén constantemente investigando, porque yo ya no me voy a detener con ustedes a explicarles fórmulas, a hacer cálculos. Eso ya lo vieron y se los expliqué el sábado anterior. Bueno, la medida es el coeficiente de elasticidad y este define la sección de la curva de la demanda-ingreso que se califica de elástica, inelástica o unitaria, en función al resultado numérico final. Pero sin embargo existe una variante de análisis y es el signo, escuchen bien, es el signo que va a acompañar al coeficiente, que es la determinante para calificar al tipo de bien que ha sido sometido a este procedimiento. Entonces, si ustedes se recuerdan en los ejercicios del sábado anterior, prácticamente en el cálculo de la demanda-precio no tiene que ver el signo, pero en el cálculo de la demanda-ingreso sí. Aquí claro lo está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a calificar al tipo de bien que ha sido sometido, o sea, que nos ha dado como resultado el procedimiento del cálculo. Entonces, en este caso, por favor, tomen en cuenta el signo. Interpretación de los coeficientes de la elasticidad demanda-ingreso. Coeficiente de elasticidad es positivo, mayor a la unidad, y este define al bien como normal o de lujo, por cuanto la cantidad que se demanda se incrementa más que proporcional a la variación que ha sufrido el ingreso del consumidor. Escuchen, vean y tómenle captura o no sé qué es lo que quieran hacer, pero yo necesito que tomen nota. Cuando el coeficiente de elasticidad es positivo y mayor a la unidad, este va a determinarse como un bien normal o de lujo. Ahora bien, cuando hablamos del coeficiente de elasticidad es que es positivo, pero menor que 1, este define al bien como normal y necesario. Ahora si yo les digo a ustedes que el coeficiente de elasticidad dio 1.13, ¿cómo lo calificarían ustedes? ¿Normal o de lujo o normal y necesario? Normal Normal o de lujo. Es normal o de Normal o lujo. de lujo. Y si fuera un 0.83, Necesario. Normal y necesario. sería normal y necesario. Entonces, porque la cantidad que se demanda se incrementa, pero menos que proporcional al incremento que ha tenido el ingreso. Entonces, prácticamente aquí es donde nosotros logramos determinar cuándo es normal o de lujo y cuándo es normal y necesario.
Entonces, prácticamente, ahí ya vimos dos determinaciones. Escuchen, si el coeficiente de elasticidad es negativo, independientemente de cualquier valor numérico, escuchen, independientemente de cualquier valor numérico, este define al bien como inferior, porque la cantidad que se demanda experimenta un decrecimiento ante las variaciones incrementales del ingreso. Entonces, ya saben ustedes que si es signo negativo, no importando el valor, está clasificado como un bien inferior. Ahora bien, el coeficiente de elasticidad demanda-ingreso no tiene mayor connotación en este análisis. Es más importante el análisis referido al tipo de la calificación de los bienes que trata. La calificación en bienes normales de lujo, normales necesarios o bienes inferiores es relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque todo va a depender del signo con que aparezca el resultado del coeficiente de elasticidad. ¿Me explico hasta aquí, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Me explico hasta aquí, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Licenciada. Bueno, gracias. Ahora bien, la fórmula a aplicar sería elasticidad demanda-ingreso, cantidad demandada de X inicial menos cantidad demandada de X final dividido cantidad demandada de X inicial más cantidad demandada de X final partido ingreso del consumidor inicial menos ingreso del consumidor final dividido ingreso del consumidor inicial más ingreso del consumidor final. Entonces, esta es la fórmula oficial que se va a utilizar para la resolución del cálculo de la elasticidad demanda-ingreso. Recuérdense ustedes que todos los ejercicios que se elaboran, lo principal es colocar la fórmula que van a utilizar. De lo contrario, no hay ninguna representación matemática para la resolución del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, Bueno, licenciada. ejemplo, coloquen su ejemplo. Una persona consumía 5 panes diarios cuando poseía $8 para ese periodo de consumo. Pero ahora que ha mejorado su ingreso a $12 diarios, consume 10 panes en el mismo periodo. Determine el coeficiente de elasticidad demanda-ingreso indicando el grado y tipo de bien que es para dicho consumidor. Aquí se me corrió un poquito, pero aquí es la R y aquí es la cantidad de X o de X. Entonces, armamos nuestra propia tabla. Armamos nuestra propia tabla. Primero que nada, tenemos que hablar del ingreso y está representado el ingreso a través de la letra R1. Vean. Y el ingreso inicial, ¿de cuánto es, compañeros? Según lo que se plantea en el ejemplo. De 8. $8. Correcto, aquí está, vean. Dice, consumía 5 panes diarios cuando poseía $8. Entonces, el ingreso va a ser de $8 con la cantidad inicial de 5 panes. Ahora bien, el ingreso final, ¿de cuánto será? 12. El ingreso final va a ser
Lea. Porque aumentó a $12. Entonces el ingreso final va a ser de $12. Entonces él consumía 10 panes. Entonces, como ya tienen el planteamiento del ejercicio, resuélvanlo según la fórmula, por favor, y me dan el resultado. Me dicen cuando tengan el resultado, por favor. ¿Cómo van? ¿Ya tienen el resultado? Aún no, licenciada. Bueno, por favor, porque esto sí se lleva un poquito de tiempo y tenemos que ver 3 temas el día de hoy para que les quede un laboratorio completo, por favor. Necesito ver cámaras encendidas para las compañeras que no las tienen y los compañeros, por favor. Yo creo que es una instrucción que ya está por demás darla, ¿verdad? Necesito verlos en este momento y en todos los momentos del desarrollo del curso porque van a trabajar y aquí se juegan notas, ¿verdad? Salomé Mendoza, ¿está ahí? Nancy Luna, Rosemary González. Bueno, creo que el resto no está. Gracias. ¿Ya tienen los resultados? ¿Ya tienen los resultados, jóvenes? Aún no, licenciada. ¿Qué les hace falta? Porque ya es tiempo que tengan el resultado, ya el tiempo es prudente. Bárbara, ¿ya tiene su resultado? Sí, licenciada. ¿Cuánto le dio, Bárbara? 1.666. Gracias. ¿El resto cuánto les dio? Unos 1.67, el 66 aproximado. Gracias. Jorge Mario. Jorge Mario.
¿Cuánto le dio? 1.1. 1.1. Yulisa. Yulisa, ¿cuánto le dio? 1.66. Gracias, Roxana. 1.66. Yesenia. Igual 1.66. Gracias, Karen. No le escuché, Karen, perdone. No le escucho. Sayuri. 1.66, 67 se aproxima. Gracias. Licenciada, ¿Mande? perdone que le interrumpa, es que No, mis pero bueno. audífonos no me colaboraron. Vale. Menos 1.67. Menos 1.67. Gracias. Jessica. 1.66. Bueno, gracias. Vamos a ver la resolución. Primero que nada, vean ustedes que hay que sustituir la fórmula. Cuando sustituimos la fórmula, venimos y trabajamos de la siguiente forma. Primero que nada, elasticidad demanda-precio con cantidad inicial menos cantidad de X final. Entonces, 5 menos 10, ¿cuánto les dio? 5 menos 10, ¿cuánto les dio? 5. Menos 5. No da 5, da menos 5. Y recuérdense ustedes que si no juegan con los signos, automáticamente todo el ejercicio está malo. Entonces da menos 5. Y 5 más 10 15. nos da 15. Y todo esto es partido. Entonces, con el signo de división al centro. Y 8 menos 12, ¿cuánto les da? Menos 4. Muy bien, menos 4. ¿Y 8 más 12? 20. 20. Ahora, menos 5 por 20, ¿cuánto les da? Menos 100. Da menos 100. Y 15 por menos 4, ¿cuánto les da? Menos 60. Menos 60. Y menos 100 dividido menos 60, ¿cuánto les da? 1.67. Les da 1.67, vean muchachos, y da positivo. Da positivo. El que no juegue con los signos aquí, definitivamente el ejercicio está mal. Entonces, el ejercicio preguntaba que determinaran el coeficiente de elasticidad y que dijeran qué tipo de bien era. Entonces, como pasa de la unidad, ¿qué tipo de bien es, muchachos? Normal. Es normal o de lujo. Entonces, ¿cómo tienen ustedes que presentar sus tareas? El coeficiente de elasticidad demanda-ingreso es de 1.667 si van a trabajar con 3. Ahora si es con 2 es de 1.67 positivo. El tipo de bien es normal o de lujo y la interpretación sería: la demanda de panes varía más que proporcional que el ingreso del consumidor, por lo que se supone que dedica un mayor porcentaje de su ingreso al consumo de panes cuando cambia su ingreso. ¿Qué quiere decir? Porque vean, hasta en la misma tabla lo presenta, ¿verdad? Porque aquí dice, miren, que a un precio prácticamente de $8 solo consumía 5 panes, pero a un precio de $12 él ya llega a consumir, a un ingreso, mejor dicho, de $12, él ya llega a consumir 10 panes. Entonces, si se darán cuenta, hasta la misma tabla les da la interpretación del ejercicio. Bueno, entonces, ¿quedamos claros en este punto, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? No, sí está claro. Todo está claro, gracias. ¿Todos?
¿Todos? Sí, licenciada. Vale. Continuemos. También en este tipo de cálculo, también la elasticidad se puede calcular a través del método cruzada o transversal. Y esto se debe su nombre a que involucra a las dos variables cuya relación no es directa, sino que precisamente cruzada entre bienes distintos o ajenos entre sí y de cuya observación, según se ha experimentado, provoca alteraciones en la cantidad demandada de uno si se altera el precio del otro. Entonces dice, la interpretación del coeficiente de elasticidad cruzada o transversal, escuchen, esta es la interpretación que ustedes le tienen que dar a cada ejercicio del coeficiente de elasticidad cruzada o transversal. Y decimos, variable dependiente, cantidad. Demanda de un bien, o sea, la variable dependiente va a ser sinónimo de cantidad demandada de un bien a afectos a los cambios en la variable independiente, que sería el precio del otro bien relacionado que lo provoca. Pero también tenemos que analizar que la elasticidad cruzada transversal mide la reacción o sensibilidad que posee la demanda de un bien cuyo precio varía como respuesta a la variación en el precio de un bien ajeno que lo motiva. El grado de elasticidad está dado por elástica, inelástica o unitaria, además de los casos teóricos, extremos teóricos, que son lo de la perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Es importante para el análisis el signo, escuchen, también aquí es importante para el análisis el signo que acompaña al coeficiente numérico, ya que este califica la relación de dependencia o independencia que tienen los bienes entre sí. Interpretación del coeficiente elasticidad cruzado transversal. Si el coeficiente resulta acompañado de un signo positivo, vean, aquí es diferente al cálculo anterior. Si el coeficiente resulta acompañado de un signo positivo, independientemente de su valor numérico, se considera como bienes sucedáneos, sustitutos, reemplazables o rivales recíprocos, ya que el consumidor reaccionará modificando la cantidad demandada del bien encarecido por el abaratado. ¿Esto qué quiere decir? Que media vez sea un signo positivo, entonces el tipo de bien se va a clasificar entre bienes sucedáneos, sustitutos, reemplazables o rivales recíprocos. ¿Por qué? Porque aquí el consumidor ya reaccionó que si el precio es alto, decide comprar el de precio más barato. Si el coeficiente resulta negativo, se dirá que los bienes son complementarios, lo que significa que la demanda de uno de estos bienes requiere necesariamente de la demanda del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si el coeficiente es negativo, no importando el valor, los bienes serán clasificados como complementarios. ¿Por qué? Porque un bien necesariamente va a ser demandado por otro bien, porque los dos van a servir al mismo tiempo. Si el coeficiente resulta 0, los bienes se consideran independientes uno del otro, porque no existe relación alguna entre las variables operadas. Entonces, si el coeficiente resulta 0, la clasificación de los bienes se considera como bienes independientes. Su fórmula. Elasticidad
demanda del bien X, precio del bien Y. Entonces, cantidad demandada inicial menos cantidad demandada final. Partido cantidad demandada inicial más cantidad demandada final. Dividido precio del bien Y inicial menos precio del bien Y final. Dividir o partido precio del bien Y inicial más precio del bien Y final. Tomen nota de la fórmula, por favor. ¿Están tomando nota? Sí, licenciada. Bueno, ¿ya estamos? ¿Estamos? Sí, licenciada. Bueno, ejemplo. Dice, una familia consume 15 libras de carne de pollo al mes. Si el precio de la carne de res vale $1.50 y consumirá 25 libras de carne de pollo, si el precio de la carne de res sube a $2. Determine el coeficiente de elasticidad cruzada y defina qué tipo de bien pertenece a los analizados. Resuelvan el ejercicio y armen ustedes su propia tabla. Son las 39. Tienen 5 minutos para resolver el ejercicio. Si tienen alguna duda, lo resolvemos de una vez, jóvenes. Licenciada, una pregunta, disculpe. Diga. ¿Usaremos la misma tabla que usamos en el ejercicio pasado? Ese es el tipo de tablas que ustedes tienen que determinar cómo utilizan, porque recuérdense que aquí ya estamos hablando de cantidad y de precio. Entonces ustedes traten de armar su tabla, porque es tal y como hemos venido trabajando desde la semana anterior. Gracias, licenciada. Menos.
Les quedan 2 minutos. Yo ya lo realicé, licenciada. Gracias. Ahora le pregunto el dato, muy amable. Bueno, ¿me dan sus datos? ¿Quién tiene ya los datos? Compañera que me compartió que había finalizado el ejercicio. 1.75 me quedó. Gracias. ¿Quién más? A mí también me quedó 1.75. Gracias. Guillermo, ¿cuánto le dio? 1.75. Gracias. A mí también me quedó 1.75 positivo. Gracias. Vean. Efectivamente, aquí está la fórmula. Primero que nada, si ustedes se dan cuenta, acá abajo, los que observaron y los que leen, acá abajo estaba el planteamiento del ejercicio. Miren. Aquí estaba la tabla entre cantidad y entre precio. La cantidad inicial de demanda de la carne de pollo de 15 libras. La cantidad final demandada de la carne de pollo de 25 libras. Miren. El precio inicial de la carne de res era 1.50 y el precio final de la carne de res modificado era de 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, así les tuvo que haber quedado la tabla. Por favor. Luego de eso, luego de las cantidades, también tenían que colocar el precio. Bueno, ahora la resolución del ejercicio. ¿Y qué tipo de bien es el que les quedó, compañeros? Sucedáneos, Sustitutos. sustitutos, reemplazables, originales y recíprocos. Vaya, primero que nada, el resultado pasaba de 1. Entonces, ¿qué dice? El coeficiente resulta acompañado de un signo. ¿Qué tipo de signo? Positivo. Positivo. Por lo tanto, es un bien sucedáneo, sustituto, reemplazable o rivales recíprocos. Esta es la respuesta. Veamos la resolución. La cantidad inicial de 15 menos 25, ¿cuánto nos queda? Menos 10. Partido Queda 40. menos 10. Partido 15 más 25, 40. 40. Dividido, vean, 1.5 menos 2, ¿cuánto les da? Menos 0.50. Menos 0.5. Y 1.5 más 2, 3.50. 3.5 o 3.50. Ahora, menos 10
por 3.5, ¿cuánto les da? Menos 35. Menos 35. Y ahora 40 por 0.50 Menos 20. nos da menos 20. Y menos entre menos nos da más. Y sería 1.75. El grado de elasticidad, elástica y el tipo de bien positivo, sustitutos sucedáneos son Sustitutos. Entonces, esa es la resolución del ejercicio. ¿Queda claro, compañeros? Sí, licenciada, muchas gracias. ¿Todos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno. Entonces, prácticamente ahí terminamos de ver el tipo de elasticidades, el cálculo de las elasticidades, tanto en la demanda precio como en la demanda ingreso. Entonces, ahora continuamos con el siguiente tema. Que aquí ya nosotros pasamos a lo que es la oferta. Entonces, ¿se recuerdan para ustedes que vimos lo que era la demanda? ¿Y qué era la demanda? A ver si se recuerdan. Es la cantidad de productos o bienes que las personas requieren o consumen o en sí demandan. Correcto. Se refiere prácticamente al análisis de la variable, ¿verdad? Que el consumidor hace a través, ya sea por medio del precio o por el ingreso que obtenga una persona. Pero aquí la oferta es la actitud, la acción, la disposición o realización de oferta u ofrecimiento de un bien o servicio a cambio de determinado precio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gente habla de oferta, muchas veces en sus comercios dice oferta, lleve 2 y pague 1. Oferta, descuentos del día de hoy, el 35%. Oferta, se le rebajarán, si compra 3 artículos, se le rebajará 10 quetzales por su compra. Esa no es la oferta que nosotros trabajamos. Esa es la oferta desde el punto de vista mercadológico. Ahora nosotros la oferta la vamos a ver desde el punto de vista económico, donde vamos a determinar que la demanda es la que efectúa el consumidor y la oferta es la que da el productor a los demandantes. A eso se refiere la oferta. Pero también la oferta se estudia a través de 2 determinantes, las objetivas y las subjetivas. Ustedes ya saben muy bien de qué estamos hablando. Cuando hablamos de las determinantes objetivas, es la que se va a medir a través del precio del producto en el mercado, el tamaño del mercado o el número de la competencia que nosotros vamos a analizar. Pero cuando hablamos de determinantes subjetivas, vamos a hablar de las expectativas del precio futuro de los bienes. ¿Qué quiere decir? De lo que nosotros nos vamos a imaginar a futuro. El amor propio a lo que ustedes van a producir y van a colocar en el mercado y el volumen que van a sacar a la venta, ¿verdad? O sea, la voluntad que ustedes van a tener para colocar ese producto en el mercado. Ahora bien, así como nosotros trabajamos una ley fundamental de la demanda-precio, también aquí se estudia la ley fundamental de la oferta-precio. ¿Por qué? Porque a partir de ello, ustedes van a elaborar los análisis de la curva de la oferta. Y dice, ley fundamental de la oferta-precio. La cantidad que se ofrece de un bien o un servicio tiende a variar en sentido directo
a la variación de su precio, ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Que sí o solo sí. Los vendedores estimulados a producir y vender más, si los precios están altos, mejores serán los beneficios. Entonces, ¿qué decía la ley de la demanda-precio? Que si el precio era mayor, el consumo era menor. Pero si el precio era menor, el consumo iba a ser mayor. En cambio, aquí no. Aquí lo que nos dice que si los precios son más altos, mejores serán los beneficios para el productor. A eso se refiere básicamente la ley fundamental de la oferta-precio. Ejercicio. La tabla de la oferta. Expresa las distintas cantidades de un bien o servicio que a los diferentes precios los productores, o sea, los vendedores, están dispuestos a ofrecer en el mercado. Ejemplo, precio a 5, cantidad ofertada 400. A un precio de 5.50, cantidad ofertada 600. A un precio de 6, cantidad ofertada 800. A un precio de 6.50, cantidad ofertada de 1.200. A un precio de 7, cantidad ofertada de 2.000. Y a un precio de 7.50, cantidad ofertada de 5.000. Y a un precio de 8, cantidad ofertada de 5.000. Elaboren la tabla de la oferta. Y me la mandan a mi teléfono, por favor. La tabla, la curva y la interpretación. Tienen 5 minutos para trabajar. ¿Cómo van, compañeros? Ya poquito, licenciada. Tranquila. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, licenciada. Bueno. Al chat del grupo me envían, por favor, las imágenes, ¿sí?
¿Ya finalizaron, jóvenes? ¿Me empiezan a enviar sus imágenes, por favor? Licenciada, a mí no me cupo, lo estoy haciendo otra vez, pero sí ya tengo la noción. ¿Por qué no le cupo? Porque al lado de las cantidades hay rangos muy... Los estoy Lado de dividiendo. las cantidades. ¿Cómo se llama ese eje? No me recuerdo. Vaya, ya bien, no han estudiado. Se llama eje de X y los precios son el eje de Y. Y en los rangos del eje de X pueden trabajar de 1000 en 1000 o de 500 en 500. ¿Ya terminó, Bárbara? Ya casi. Tabla, gráfica y análisis, ¿verdad? Correcto. La gráfica y el análisis. Recuérdense que estos ejercicios siempre van acompañados de 3 pasos fundamentales. La tabla, la gráfica y el análisis. Bueno, prácticamente si ustedes se darán cuenta, ay, aquí se movió esto. Aquí es así como queda la curva, vean muchachos. En este caso, solo permítanme, voy a corregir algo en esta curva. Ahí estamos. Bueno, si se darán cuenta, la curva queda de esta forma. Y el ejercicio acá, vean, hay 400, 600, 800, 1200, 2000, 3000 y 5000. Entonces aquí lo más factible, yo lo hice de 1000 en 1000 y tiene 1, 2, 3, 4, 5 cantidad de X, que es la cantidad ofrecida en miles de unidades. Y el precio yo se lo dejé en los precios que establecía el ejercicio para que pudieran ver cómo quedaba marcada la curva. ¿Ve?
Entonces, porque si ustedes lo hacen de 1 en 1, les quedaría bien porque se va hasta 8. Pero recuérdense que tendrían que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en medio del 1 y debieron de haber iniciado del 5, no del 1, porque las curvas siempre deben de quedar lo más apegado al eje de X. Siempre tienen que quedar apegadas al eje de X. Si ustedes me dan una curva que empiece aquí, esta curva está mala. Todo tiene que quedar cerca del eje de X, o sea, de este, vean. Entonces, aquí yo lo hice tal cual estaban los precios, porque aquí los rangos prácticamente serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 precios. Entonces, si ustedes lo hacen de 5 en 5, imagínense entre el 5 y el 10, todo esto les va a quedar amontonado, ¿ven? Entonces, mi mayor sugerencia es que lo hagan de esa forma. Y los rangos de la base tienen que partir ya sean de 500 o de 1000 en 1000. Pero no tiene, aquí si no va cada cantidad. Aquí pueden ir los precios establecidos, pero aquí no puede ir la cantidad que se les dio cuando efectuaron la curva. ¿Me explico, compañeros? Bien, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces prácticamente en este caso, Bárbara, hay que arreglar. Y recuérdense que esa amontonazón que hacen no vale la pena. Porque si ustedes están trabajando en una hoja de cuadros, muchachos, aquí pueden utilizar un cuadrito, aquí otro cuadrito, otro cuadrito, otro y otro. No hay necesidad que en un pedacito pongan todo, no. Ustedes tienen que tener orden, tienen que tener estética para trabajar. Porque cuando ustedes lleven un documento al juzgado, señores, a ustedes no les van a atender, es una amontonazón en un pedacito de hoja. Entonces, por favor, si ustedes no leen, si ustedes no repasan sus copias, es por gusto que estemos sentados aquí todos los sábados, porque solo cuando ustedes quieran aprender, lo único que van a hacer y práctico es ver la clase y ahí se acabó el tema. Entonces, muchachos, vean, yo les vengo a hacer conciencia de qué es lo que está sucediendo. Y si ustedes quieren seguir trabajando así, pues por mí no hay ningún problema. Pero créanme que van a ser ustedes los perjudicados más adelante. Ahí se recuerdan también que toda curva lleva su encabezado, su título, lleva curva de la oferta. Lleva curva de la oferta. Vean, curva de la oferta, llevan la indicación, el eje de Y de los precios, el eje de X, que es las cantidades, que a mí se me vino hasta aquí. Por lo demás, y aquí está curva de la oferta del bien X, en este caso. Entonces, ustedes saben cómo trabajar, cómo se dan estos lineamientos. Y en la interpretación, que a mayor sea la producción del bien X, mayor será el beneficio para el ofertante. Entonces, ahí prácticamente así es como deben desarrollar el ejercicio. Pero si se dan cuenta, aquí ya nos quedamos un poquito cortos porque no hemos experimentado, no hemos repasado, en algunos casos hemos copiado la tarea o simplemente no la hemos realizado. Entonces, recuérdense también, no me envíen las curvas, ya les resolví prácticamente el ejercicio. Y recuérdense ustedes también
que si ustedes no entregan tareas, así estén todos los sábados sentados, así estén sus exámenes, no les va a alcanzar el punteo para ganar el curso. Entonces, se los recomiendo. ¿Alguna duda con la realización de la curva, compañeros? No, licenciada. No, licenciada. ¿Seguros? ¿Seguros, jóvenes? Yo creo Ahí que se sí, recuerdan licenciada. que van a tener que realizar la curva porque vean, la curva queda. La característica es que prácticamente inicia del lado izquierdo, pero finalizando en el derecho hacia el infinito. Entonces, para quienes me enviaron las curvas, recuérdense que la gráfica queda así, ¿vean? Entonces, por si quieren volver a hacer el ejercicio, por favor. Y además, pues les va a quedar en la tarea, porque hay hoja de trabajo. Licenciada, una pregunta. Y si, Dígame. por ejemplo, yo uno de los puntos así en línea recta, o tiene que quedar siempre curva. Mire, depende de los rangos que se les dé. dé. Depende de los rangos que se les dé, pero por lo regular la curva de la oferta siempre parte del eje de X hacia el infinito. Con solo que se identifique que vaya del eje de X al infinito. No, No es solo que signifique, es que la grafiquen bien. Claro. Así es el punto, que la grafiquen bien. Gracias, licenciado. Bueno. O sea que la mía, la que se le mandó primero, si está recta y no está curva es porque está mala. Exacto, tengo que cambiar los correcto. rangos. Así es, tienen que cambiar los rangos y tienen que, hay que cambiar rangos. Porque pusieron 800, pusieron 400, 600 y ya eso no queda bien. Bueno, ya no envíen sus curvas porque al final de cuentas ya resolvimos el examen, solo los que no estaban, perdón, el ejercicio. Para los que no lo tenían bien, solo para que por favor me hagan favor de corregir. Ahora bien, hablemos de la variación de la oferta y la cantidad ofrecida. Cuando la cantidad ofrecida aumenta como consecuencia de un incremento en el precio, se manifiesta una expansión de la oferta. Y cuando la cantidad ofrecida se reduce debido a la baja en el precio, se produce una contracción de la oferta. Entonces, ¿se recuerdan también ustedes que en la demanda vimos las variaciones de la demanda? También aquí en la oferta existe lo que es la expansión de la oferta y existe lo que es la contracción de la oferta. Únicamente se tienen que aprender prácticamente cuándo es expansión y cuándo es contracción. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno. Análisis de la elasticidad, oferta-precio. También aquí vemos el análisis de la elasticidad. Y el análisis de la elasticidad de la oferta-precio explica lo que sucede con la variable dependiente, o sea, la oferta o la cantidad ofrecida. Cuando se modifica o varían la variable independiente, que serían los precios. ¿Dónde encontramos la variable dependiente entonces, compañeros? En un plano cartesiano de la curva de la oferta. Jóvenes, ¿dónde encontramos la variable dependiente en un plano cartesiano de la curva de la oferta? ¿En el precio? ¿Dónde encontramos la variable dependiente en la curva de la oferta? ¿En el eje Y? ¿Será en el eje Y? Yo creo que es en el eje Y. Jóvenes, por favor, ya vieron que no estudian.
Primero que nada, este es un plano cartesiano. Este es el eje de X y este es el eje de Y. Y en el eje de X van registradas las cantidades y en el eje de Y van registrados los precios. Entonces lean la variable dependiente, o sea, la oferta y la cantidad ofrecida, ¿en qué eje del plano cartesiano de la curva de la oferta va ubicado? X. En el eje de X, muchachos, por Dios, ya vieron, no leen, no estudian. Entonces, cuando se modifica o varía la variable independiente, que es el precio, ¿dónde se ubica la variable independiente, señores? Eje Y. ¿Dónde se ubica la variable independiente? En el eje Y. En el eje de Y. Aquí va la variable dependiente y aquí va la variable independiente. Entonces, muchachos, yo les ruego, yo les explico y por favor tómenlo en cuenta. Esto no es por mí, es por ustedes. Solo lean, solo repasen. No dejen dormir sus copias, sus conocimientos para cada 8 días porque se están dando cuenta de lo que está sucediendo en el curso. ¿Se están dando cuenta, compañeros? Porque nadie escucha decir sí o no. Sí, licenciado. Sí, licenciada. Vaya, entonces ya vieron cómo está la situación aquí. Y les aseguro que esto es el inicio nada más, muchachos. Bueno, continuemos. Fórmula o función. Elasticidad oferta-precio va a ser igual a la variación proporcional de la cantidad ofrecida dividido variación proporcional del precio. O sea, elasticidad oferta-precio, aquí se me corrieron las fórmulas, va a ser igual a cantidad ofrecida inicial menos cantidad ofrecida final partido cantidad ofrecida inicial más cantidad ofrecida final. Dividido precio del producto inicial menos precio del producto final partido precio del producto inicial más precio del producto final. Tomen nota, por favor, de la fórmula. Porque aquí ya trabajan ustedes. Se puede correr esto nada más. ¿Ya tomaron nota de la fórmula? Sí, licenciada. Bueno. Ejemplo. El productor de pantalones formales para caballero, Mr. Smith, presenta la proyección de oferta de pantalones en relación a los precios que se manejan en el mercado. Determina el coeficiente y grado de elasticidad. Y decimos, cuando a un precio inicial de 70, la cantidad ofertada serán 50. Y a un precio de 90, la cantidad ofertada será de 100. Trabajen conforme la fórmula y me dicen el dato de la respuesta, por favor. Yo no terminé de copiar la fórmula. Ahora voy. Gracias. Bueno. ¿Saben qué? Les voy a mandar al chat el ejercicio para dejarles en... La fórmula también se la voy a mandar.
Ya se las envié. Y les envié el ejercicio también. Muy amable, licenciada. Ahí está el ejercicio, ya se los tengo en pantalla. Aquí, como ustedes se darán cuenta, prácticamente yo ya les di la tabla para que realicen el ejercicio. Pero por lo regular, los ejercicios se presentan de una vez en un texto para que ustedes logren formar sus tablas. Primero que nada, aquí lo único que tienen que identificar, cuándo es el precio inicial, cuál es la cantidad inicial, cuál es el precio final y cuál es la cantidad final. Por ejemplo, 70 va a ser PX1, que es el inicial. 90 será PX2. 50, cantidad ofrecida inicial. Y 100 será cantidad ofrecida final. Entonces ya ahí ya sustituyen valores ustedes en la resolución de los ejercicios. Licenciada, ¿Mandé? yo ya terminé. Gracias. ¿Cuánto le dio Karen? 0.67. Aproximado Gracias. por 0.66. Gracias. ¿El resto ya tiene el dato? Ya. ¿Cuánto le dio Guillermo? A mí me quedó 2.67. Gracias, Guillermo. ¿El resto ya tiene el dato? Igual 2.67. Gracias, Bárbara. ¿Alguien más? ¿Roxana ya tiene el dato? 2.67. ¿Julieta? Aún no, licenciada. Bueno. ¿Karen ya me dio el dato? Ya, licenciada. Sí. ¿Salomé, el dato? 2.67. Gracias. ¿Sayuri, Yulisa? 2.67. Gracias. 2.67. Gracias. ¿Jessica? ¿Jessica Alegría? 2.66. ¿Jorge Mario, Marilyn y Nancy? 2. A mí también me dio 2.67. Bueno. Yo también tengo 2.67. Efectivamente, el resultado es 2.67 de grado elástico. Primero, venimos nosotros y hacemos la sustitución de valores. Recuérdense, muchachos, ustedes tienen que tener cuidado de hacer bien sus operaciones. ¿Por qué? Porque estos son puntos. En el examen de 3, de 5, hasta de 7 pueden ser en el examen. ¿Qué es que sucede ahí? Automáticamente se van esos puntos. Primero que nada dijimos la cantidad inicial de pantalones. ¿De cuánto era? 50. 50. Vean, aquí está, miren. En la tabla. Permítame, es que esta cosa se me trabó. Era cantidades de 50 y de 100 pantalones. Luego del precio de 70 y de 90. ¿Y qué dice la fórmula? Que primero vamos a iniciar con cantidades y luego vamos a iniciar con precios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Vale. A una cantidad de 50 menos 100, ¿cuánto les queda? Menos 8.000. Menos 50. Menos 50. Permítame, solo voy a jalar aquí porque ahí está. Vaya, queda menos 50. Y 50 más 100, ¿cuánto les da?
150. Nos da 150. Entonces ya hay menos 50 dividido 150. 70 menos 90, ¿cuánto les da? Menos 20. Menos 20. Y 70 más 90, ¿cuánto les da? 160. Da 160. Entonces ustedes saben que aquí ya está expresada una división de fracciones. Y vuelvo y les repito, para solucionar una división de fracciones, primero se multiplica el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Entonces, menos 50 por 160, ¿cuánto les da? Menos 8,000. Menos 8,000. Luego vienen ustedes y multiplican la segunda parte, que sería el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Entonces dicen ustedes, 150 por menos 20, ¿cuánto les da? Menos 3,000. Menos 3,000. Y ahora, menos 8,000 dividido menos 3,000, ¿cuánto les da? 2.67. Da 2.67. Pero como es positivo y pasa de 1, ¿qué grado estamos trabajando? Elástico. Grado elástico. ¿Me explico, compañeros, cómo se resuelve el ejercicio? Sí, licenciada. Vale. Continuemos. Prácticamente esa es la forma en que se trabaja lo que es el tema de la oferta. Ese sería el tema de la oferta. Pero ahora viene un punto muy importante también, que aquí es donde nosotros ya venimos e integramos lo que es la oferta y la demanda. Y eso se llama, jóvenes, equilibrio de mercado. Entonces, ¿cuándo hay un equilibrio de mercado? Cuando existe un precio, razón de cambio o intercambio de un bien en términos de otro. Pero esa es la base de donde nosotros vamos a partir para establecer el equilibrio de mercado. Y el equilibrio de mercado implica determinar en un espacio y tiempo una cifra de precio y de cantidad en la que oferentes y demandantes se ha determinado un bien o un servicio y que alcanzan el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el equilibrio de mercado se va a dar cuando el cliente esté de acuerdo en lo que se paga y en lo que se pretende obtener, ¿verdad? Que aquí va a estar de acuerdo en la cantidad y el precio que van a demandar y que van a ofertar. Es decir, que el ofertante coloca su precio y el demandante con su ingreso va a estar de acuerdo en obtener el producto, el bien o el servicio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la gráfica del equilibrio de mercado se da de esta forma. Primero que nada, vean ustedes, el equilibrio de mercado se va a dar a través de la demanda y a través de una curva de la oferta. Entonces, el punto de equilibrio va a ser cuando se intersecten las dos curvas, ¿ya? Y que estén de acuerdo a un precio establecido por una cantidad demandada. ¿Me explico, compañeros? ¿Cómo van a determinar la curva de la demanda? ¿Y cómo van a determinar la curva de la oferta y obtener el punto de equilibrio? Sí, licenciada. El resto, ¿me explico, compañeros? Porque van a tener que trabajar ahorita. ¿Qué manda? Yo no comprendí muy bien. Vale. Primero que nada, el punto de equilibrio se va a dar a través de la intersección de la curva
de la oferta y la curva de la demanda. Entonces, en el punto donde estas dos curvas se unan, o sea, aquí va a estar el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque tanto el oferente como el demandante estuvieron de acuerdo al precio en que se le ofertó el producto, el bien o servicio, a la cantidad establecida del producto, del bien o servicio. Que en el eje de X manejamos las cantidades de X y en el eje de Y manejamos los precios. ¿Me explico, compañeros? ¿O nos vamos a la tabla para que nos comprendamos mejor? Sí se entiende, licenciada. Va, vámonos a la tabla de una vez. Ejercicio. Ejercicio. La tabla siguiente presenta los datos hipotéticos de la cantidad de apartamentos de 2 recámaras en alquiler demandados y ofrecidos en Cuilapa, Santa Rosa. Dibuje las curvas de la demanda y oferta, encuentre el precio y cantidad del equilibrio. Entonces, ¿qué tienen que hacer, muchachos? Primero que nada, van a elaborar su tabla de la demanda. Y vean, aquí dice cantidad demandada. Entonces, ¿qué curva van a elaborar con la cantidad demandada? La curva de la demanda. Correcto, jóvenes. Aquí mismo dice, ¿ve? Demanda. Entonces, ustedes van a elaborar la curva de la demanda. ¿Y qué datos de esta tabla van a utilizar para elaborar la curva de la demanda, compañeros? Alquiler mensual. El alquiler mensual. El alquiler mensual. El alquiler mensual y la cantidad demandada. Ofertado. Demandada. Porque vamos a hacer la curva de la demanda. Pero si yo les digo a ustedes que elaboren la curva de la oferta, ¿qué datos de la tabla van a tomar, compañeros? Cantidad ofrecida. Y la cantidad ofrecida. Van a tomar el alquiler mensual y la cantidad ofrecida. Entonces, ¿qué va a pasar? Elaboren un plano cartesiano y dibujen la curva de la demanda y la curva de la oferta y establezca el precio del equilibrio. Trabajen. Y primero lo que tienen que elaborar, ¿qué es lo que tienen que elaborar para hacer las curvas? ¿Qué es lo primero que tienen? Las tablas. Aquí van dos tablas. La tabla de la demanda y la tabla de la oferta. Y todo tiene que ir debidamente señalado. Si tienen alguna duda, me la comentan, por favor. Así vamos resolviendo dudas de una vez.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo bien, licenciada. Bueno. Por favor, si tienen alguna duda, me la comentan. Así de una vez arreglamos el ejercicio que tengan que corregir, ¿sí? En el caso de los rangos de la cantidad demandada y cantidad ofrecida, ¿qué hicieron, compañeros? ¿Qué rangos ocuparon? De la cantidad ofrecida. Yo utilicé de 5 en 5. Yo puse de 1 a 30. De 1 a 30 va a salir muy grande. Esos rangos tienen que ir coherentes. De 5 en 5 está bien. ¿Perdón? Yo lo utilicé de 5 en 5. Sí, está bien, me parece. Y dejen espacio. Si antes marcaban un cuadrito, ahora dejen un cuadrito, una línea al medio, otro cuadrito, para que no les quede todo amontonado. Ahora, en los precios, ¿qué hicieron en los precios? De 200 en 200. No, ustedes lo pueden trabajar tal y como les dije. Pueden tomar el precio exacto. Pueden hacer un rango de 800, de 1000, 1200, 1400, 1600 y 1800. Porque si no, los rangos les van a quedar muy largos, muy extensos. Y no se van a marcar bien las curvas. Y recuérdense ustedes que si lo hacen de 200 en 200, el rango se les va a alejar mucho del eje de X y ahí hay problema porque entonces las curvas están malas. ¿Qué manda? No, le iba a preguntar que si había que mandarle foto. Sí, necesito las fotos, por favor. Bueno. Pero ahí se recuerdan que hay tiempo, ¿verdad? Y voy y tomo en cuenta las que envíe antes de la resolución del ejercicio. Licenciada, una pregunta, disculpe mi ignorancia.
No tenga pena, dígame. Ignorantes no somos, solo necesitamos guiarnos un poquito. Es que fíjese que a mí me quedó como una X. ¿Estaría bien? Sí, se recuerda Ah, que muy ese bien. fue el ejemplo que vimos. Ujú, Vean, entonces, vean, esa tenía duda yo. Sí, gracias, mire. licenciada. Ujú, gracias. Ujú. Gracias, Bárbara. Solo que ahí se recuerda que no me identificó qué hace el eje de X, cuál es el eje de Y, no sé cuál es la curva de la oferta, cuál es la curva de la demanda. Hay que marcar el punto de equilibrio y hay que colocarle título a la curva, al ejercicio, al plano cartesiano. Ujú. Bueno, ahorita se lo agrego. Sí, eso solo son observaciones para que ustedes lo tomen en cuenta, que en el momento de que elaboren sus ejercicios, debe de llevar todas esas observaciones, ¿sí? Ujú. Guillermo, tal y como le hacía la observación, ¿verdad? Vea que se despega demasiado la curva del eje de X y del eje de Y. Y eso tiene que quedar lo más cerca posible. Hay que volver a corregir eso. Bueno, licenciado. Solo hay que trabajar en los rangos, ¿verdad? El resto, ¿cómo va, compañeros? Ya Yo casi se lo voy a termino. enviar, licenciada. Ya le agregué lo que me pidió, no sé si así está bien. Curva de la demanda. Curva del equilibrio de mercado se llama. Ok. Ajá, ahí estamos bien. Solo que no me marcó tampoco cuál es la curva de la oferta, cuál es la de la demanda. Se lo puse Equilibrio. con arriba en la tabla, hay el puntito azul. No, no, no. Eso se señala cuando usted dibuja la curva, porque incluso la tabla es una tabla por la demanda y una tabla por la oferta. Son dos tablas las que tienen que aparecer. Ok. Alguien me mandó una curva aquí que solo tiene una, mejor si le ponen nombre, por favor. Esta está mala, porque no se empieza de 0, 15, 20, 25. Se inicia de 5, 10, 15, 20, 25. Ahora en los precios sí es diferente. Hay que tomar en cuenta esto, por favor. Tampoco tiene señalada cuál es, bien, aquí está. ¿Cuál es la curva de la oferta? ¿Cuál es la de la demanda? Ujú. 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 Este sí estamos bien.
Sí, esta curva está mala. Revisar esa curva. Ujú. Esta está muy alejada. Bien, pero sí, está bien. Ujú. A los que no les mando respuestas porque está bien. Curva del equilibrio de mercado. Sí, correcto, muy bien. Esto está muy bien. Cuando les digo que hay que revisar la curva es porque los rangos tienen error, ¿verdad? Entonces aquí es de revisar todo, por favor. Aquí me puso al revés todos los datos, Ayuri. Usted dice, creo está mal, hay que revisar, porque primero tenemos que saber dónde es el eje de X y dónde es el eje de Y, qué va en X, qué va en Y. Pero esa no es la mía, licenciada. Ay, perdón, Sayuri. ¿Quién me dijo que me escribió creo está mala? Perdón, Sayuri. Fui yo, Es que licenciada. la suya era la de los rangos, ¿verdad? Así es, disculpe. Sí. No, usted Yo disculpe, fui la que le perdón. escribí que creo que está mala, licenciada, ya la estoy arreglando. ¿Quién me escribió? ¿Quién me está hablando, perdone? Marilyn, Ah, Marilyn. Sí. ya la estoy arreglando, Ese licenciada. es error garrafal, Marilyn, porque ese es una clase desde hace mucho. Es que las coloqué al contrario, creo, disculpe. No, es que miren, pues conmigo no se tienen que disculpar, son ustedes los que se tienen que evaluar qué tanto estamos aprendiendo. Licenciada, yo también la coloqué al revés, ahorita la estoy confundiendo ya. No, hombre, de veras que ustedes sí se merecen que les jale la orejita, fíjense. De verdad. Porque es como que no han estado en clase entonces. Aquí de igual forma, solo me mandan una tabla de una vez cantidad de demandada ofrecida, aparte tabla de la demanda, tabla de la oferta. El resto, y me falta el punto de equilibrio. No está señalado ni leo el análisis tampoco. Creo que es de Tania. Licenciada, disculpe una pregunta. Dígame, Sayuri. Entonces, lo único que tengo que corregir yo es la curva de la demanda, o sea, los rangos de abajo. No es la curva de la demanda y no son los rangos de abajo, son los rangos del eje de X en las cantidades demandadas u ofrecidas. No veo tablas y no veo análisis tampoco. Bueno, vamos a pasar al desarrollo del ejercicio. Primero que nada, recuérdense ustedes que la tabla les pudo haber quedado de esta forma. Primero, se localizaron los puntos de la curva de la oferta, de la curva de la demanda y se determinó el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está el punto de equilibrio, nosotros decimos que a un precio de 1,400, el equilibrio o se pusieron de acuerdo a una cantidad de 19. Vean, de 19. Pero ustedes ya vieron algo muy particular en la tabla que yo les coloqué para el ejercicio. ¿Ya se dieron cuenta ustedes que en el ejercicio está el punto de equilibrio? Sí, en la tabla lo marca.
En la tabla lo marca, compañeros, solo es de leer. Vean, aquí está, miren muchachos, yo esperaba que alguien me lo dijera. El equilibrio está aquí en la cantidad demandada de 19 apartamentos y la cantidad ofrecida de 19 apartamentos se pusieron de acuerdo que a un precio de 1,400 quetzales iban a rentar 19 apartamentos de 2 recámaras ofrecidos y demandados en Cuilapa, Santa Rosa. ¿Se dan cuenta tan sencillo que es? Pero no me están poniendo atención. Entonces, vuelvo y les repito lo mismo. Ustedes son muy inteligentes, son listos. Yo lo coloqué en mi análisis eso. Sí, gracias, pero no porque me los mandaron después del ejercicio, entonces yo ya no los revisé. Entonces, en este caso, ¿qué les quiero decir, muchachos? Ustedes son demasiado inteligentes, son bien listos, pero les falta explotarse a ustedes mismos. Entonces, esto que no los desanime, sino que les haga aterrizar, por favor, qué les está pasando. Entonces, si es en mi clase, pues está bien, yo lo comprendo. Pero si ya es en todas las clases, muchachos, por favor, aquí ya pónganse a pensar ustedes qué les está pasando. Entonces, este tema, prácticamente, hasta aquí está la respuesta. Vean, respuesta dice, a un precio de equilibrio, el precio de equilibrio va a ser de 1,400. Y la cantidad de equilibrios es de 19 apartamentos de 2 recámaras. O sea, ¿qué pasó ahí? Que ofrecieron y demandaron. Ya no me manden gráficas, por favor, porque ya resolví el ejercicio y eso es lo que estamos diciendo. Que hasta que yo resuelva el ejercicio, recibo gráficas. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que aquí, si nos vamos a analizar, aquí claro está. Que a 19 apartamentos a un precio de 1,400 porque aquí se intersectaron las dos curvas. Entonces, muchachos, hasta aquí llega la hoja de trabajo. Son aproximadamente 20 ejercicios. De todo lo que hemos visto del sábado pasado para hoy. Y si ustedes bien saben, es largo el contenido. Y es lo que viene en el examen del segundo parcial, más toda la teoría que hemos visto.